Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a este webinar. La idea de hoy es que hablemos un poco acerca de la importancia de los datos en la toma de decisiones, pero con un foco bien específico, con la idea de ver cuán tan importante es para disminuir los riesgos ante desastres. ¿Qué desastres? Todo tipo de desastres, pues, del hombre, de las personas, etc. Y cómo esto impacta tanto en el desarrollo económico como en el bienestar social de todas las personas y en específico los habitantes de la región de Los Ríos, aunque sabemos que hay personas que no son de la región acá, vamos a tratar de comentar un poco esto para que pueda apoyar la experiencia que hemos generado varios académicos de la Universidad Austral, la Universidad de los Lagos y varios alumnos que están trabajando también en temas de Big Data e inteligencia artificial. Señores seremis, académicos, alumnos, investigadores y público en general, sean todos bienvenidos. Queremos dar el paso a algunas palabras de nuestro seremi, don Pedro Lama. Ahora, acá está. Seremi, todo suyo el espacio. Muchas gracias, Luis. Saludar especialmente a todas las personas que hoy día se han dado el tiempo, el espacio de conectarse a esta importante conversación. Saludar a nuestro director de Senagemin, saludar a Omar, a todas las personas que están hoy día conectadas de distintos puntos de nuestra región, de distintos puntos del país. Y al parecer hay algunos invitados ahí también de otras zonas de nuestro planeta. Así que yo por mi parte feliz de poder participar en esta conversación. Antes de ser seremi de gobierno tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Vivienda. Algo sé de Big Data, a pesar de que no tengo la formación, nos tocó participar harto en desarrollo de prototipos de ciudades inteligentes, de administración de bases de datos, cruzar mucha información que tiene el Ministerio de Vivienda del territorio, de cómo nos adelantamos también para reducir los riesgos y los desastres. Chile es un país con actividad volcánica, con actividad sísmica, nos hemos enfrentado muchas veces a muchas catástrofes y hemos ido desarrollando a través del tiempo no solo la resiliencia o la capacidad para superar estos eventos, sino que hoy día ya estamos dando pasos más adelantados, estamos avanzando, estamos utilizando la información para predecir, para adelantarnos, para evitar los impactos, para reducir los riesgos de los distintos eventos que nuestro país está acostumbrado, y los eventos naturales no tenemos mucho que evitar, van a pasar en algún momento, pero lo importante es que nosotros podamos administrar la información, usarla de forma oportuna, adelantarnos a los efectos, y en ese sentido nuestra región está adelantada a muchas otras regiones. Hay buena experiencia de lo que se está trabajando a través del plan de reducción de riesgo de desastre, a través de las distintas entidades. En nuestra región también existe mucha capacidad intelectual, hay muchas personas dedicadas al desarrollo del conocimiento, y hoy día todo es información, todo es Big Data, todo es análisis de datos. Así que este espacio de conversación me parece muy interesante. Agradecer que se generen estas conversaciones, y también disponibles para aportar en lo que sea necesario más adelante. Yo mantengo muy buena relación con los profesionales del Ministerio de Vivienda. Hay muchos profesionales que son expertos en temas sísmicos. A mí me tocó viajar, preparar presentaciones para especialistas que viajaban. Así que todo lo que pueda colaborar yo más adelante disponible para quizás en otras conversaciones invitar a otras personas que planteen otros temas, compartan su experiencia. Así que no me quiero extender, solo eran palabras de bienvenida, y que sea una conversación muy provechosa. Muchas gracias. Gracias, Seremi. Bueno, dejamos ahora a mi colega Omar González de la ONEMI. Adelante, Omar. Buenas tardes a todas, a todos. Saludar, Seremi, a ti también, Luis, al profesor ahí que nos acompaña de FACEA, el decano, y también a todas y a todos los que están conectados.
Agradecer la invitación en nombre del equipo de la Dirección Regional de ONEMI. Estamos muy contentos con las actividades que se han desarrollado en esta semana, que es la Semana para la Reducción de Riesgo de Desastre, un evento internacional donde todo el mundo está buscando fortalecer los distintos mecanismos de gobernanza en temas de gestión del riesgo de desastre. De la misma forma también involucrarnos e involucrar fuertemente a los distintos actores que componen la sociedad civil organizada, tanto desde la academia, actores políticos y también de los servicios que prestan cualquier tipo, digamos, de ayuda como ONG, voluntariado, en pos del desarrollo sostenible. Destacar el trabajo que ha llevado adelante la Universidad Austral, específicamente también Luis, a quien nos conocemos ya años, empezamos ahí incluso hartos años atrás, viendo unos proyectos bastante potentes, justamente en torno al manejo de la información, al refinamiento de la información frente a la toma de decisiones en desastres, buscando siempre una gestión prospectiva del riesgo, adelantándonos, como bien decía el Ceremi de Gobierno, a estos eventos que nos causan muchas veces gran afectación. Lo estamos viendo hoy día con el COVID, ya con esta pandemia mundial, en donde ha fallecido gente, hemos tenido afectación en personas y también hemos tenido afectación en nuestra economía regional. Hace poco conversaba yo con la Seremi de Economía y me decía de que los que más han sufrido son los pequeños, son las MIPYMES. Y a lo largo de la historia de los desastres, la afectación más grande es justamente con aquellos factores políticos, económicos, sociales, en donde no existe una preparación anterior y una lección aprendida sobre los eventos que nos pueden a nosotros afectar como país, como región y como ciudad. Por lo tanto, y hacerles la invitación y recalcar que nosotros hoy día, que estamos constituidos como plataforma regional para la reducción de riesgo de desastre, formalmente constituido, participando activamente más de 150 personas, todos los servicios públicos comprometidos, la sociedad civil, la academia, con las distintas universidades que componen la región, y también con un alcance internacional. Destaco, ayer también apareció en los medios de comunicación la presentación que se hizo en Naciones Unidas, justamente por el trabajo que se ha llevado en reducción de riesgo de desastre acá en la región. Cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres, no hablamos de recomendaciones para un terremoto o recomendaciones para un tsunami. Nosotros estamos hablando de un desarrollo sostenible. Estamos apuntando a la sostenibilidad de la región. Estamos yendo a buscar planificación estratégica en las organizaciones, a integrar en el desarrollo estratégico de todo tipo de organizaciones, desde un pequeño emprendimiento hasta grandes empresas, grandes comunidades, juntas de vecinos, organizaciones a nivel integral, en todas sus dimensiones, un desarrollo sostenible y una mejor resiliencia frente a la ocurrencia de un desastre. No quiero extenderme más, los tiempos son acotados, podríamos estar mucho rato hablando de este tema, pero sí hacerles esta invitación a seguir indagando en lo que es la reducción del riesgo de desastres y cómo hoy día se está trabajando en todos sus ámbitos y dimensiones. Gracias nuevamente por la invitación y disponible también después al final para digamos, las preguntas que puedan salir. Gracias, Luis. Bien, entonces pasemos entonces a la presentación. Voy a compartir pantalla. Acá estamos. Bueno. Y comencemos entonces. Ya. Bienvenidos todos y todas. La presentación de hoy día trata un poco acerca del Big Data, la inteligencia artificial y cómo estas herramientas nos pueden ayudar en los procesos de anticipación y respuesta ante los desastres. Acá nos vamos a hacer una pregunta y la pregunta tiene que ver con por qué es tan importante para la economía y el bienestar social de la región de los ríos. Aunque pareciera una pregunta más o menos obvia, a veces no lo es tanto. Y vamos a tratar de tomar varios puntos para que al final podamos tener una buena ronda de preguntas. Anticipación y respuesta ante los desastres. Creo que ese tema Omar lo abordó bastante bien con la presentación, también el Ceremi, y en realidad la anticipación y respuesta ante los desastres es algo que hemos tenido que ir aprendiendo desde el terremoto del 60 o incluso desde antes en nuestra historia.
uno de los lugares donde debería hacerse esta charla justamente desde acá, pues, desde esta región, e incluso independiente de los temas regionales de la ciudad de Valdivia, dado que ha sido una de las más afectadas en el mundo por temas de desastre. Pero hoy día no nos enfrentamos solo a los desastres naturales, hay todo tipo de desastres. Desastres naturales, desastres también causados por el mismo hombre, que finalmente igual afectan a la naturaleza. Ahora, esos desastres de una u otra forma afectan tanto la economía como el bienestar social de todos los habitantes, en este caso de una región como la región de los ríos, o como lo puede ser cualquiera de las regiones donde ustedes habitan, quienes nos están viendo. Acá solamente una foto de Valdivia y pensar un poco cómo está hoy día, cómo lo estuvo y todo lo que ha tenido que pasar. Nosotros hemos tenido algunos problemas en el desarrollo de la ciudad, desde el terremoto del 60, las fábricas no se volvieron a levantar. Claramente tuvimos un tema ahí de desarrollo económico que tuvo un impacto más o menos alto. No queremos que vuelva a pasar lo mismo, tenemos que estar un poco más preparados y hoy día tenemos una ventaja competitiva que no teníamos antes, hoy día tenemos los datos. Y la idea de la presentación de hoy es comentar un poco acerca de eso. Para poder definir mejor qué es esta cosa de los datos, voy a contarles un poquito algunas pequeñas visiones acerca de lo que es Big Data y lo que es inteligencia artificial. Primero vamos a tratar de entender qué es Big Data. Big Data no tiene una definición absoluta, o sea, acá no hay una taxatividad en la forma de las definiciones de Big Data. Son varias definiciones. Con mis alumnos, bueno, les comento que dicto las cátedras de Big Data e Inteligencia Artificial en la Facultad de Ingeniería. Tenemos alumnos en todo caso de varias carreras de la universidad, de administración, de todos lados. Son temas que hoy día no es que sean novedosos, son temas que tenemos que conocer porque es la siguiente evolución. Pero ¿cómo entendemos Big Data? Big Data, por la misma palabra, la entendemos como grandes volúmenes de datos, pero no necesariamente esa es la única definición. Nosotros también hablamos de Big Data, por ejemplo, cuando hablamos de datos que son difíciles de leer o de entender. Los datos son un poco más complejos. También hay Big Data intrínsecamente ahí. El procesamiento nos cuesta harto más con esos datos. También hablamos de Big Data, por ejemplo, ¿alguien conoce la aplicación Waze? Cuando tiene que llegar a algún lado con su auto, moviéndose en auto, yo les pregunto si alguien la conoce porque de todas las cosas que no aprendí a hacer en la vida es manejar, así que no sé manejar. Así que la conozco porque me la pasan para cuando vaya de copiloto nomás, pues esa es como la idea, yo les digo qué calle mueve. Pero Waze también tiene Big Data, aun cuando pareciese que es mucho dato, procesa mucho menos datos que una Big Data tradicional. Y su foco está en tener respuesta en tiempo real. Entonces ahí tenemos otro tipo de Big Data. Bueno, también tenemos Big Data cuando los datos no son tan claros y tenemos que soportarnos en muchos datos para poder determinar la precisión de los datos. Entonces, si se dan cuenta, definir Big Data no es algo tan sencillo. Lo que sí podemos definir es la lógica del Big Data o cómo pensamos en Big Data. Y esta lógica también viene de una lógica de cómo piensan las máquinas. Por ejemplo, aquí tengo 3 palabras. No se las voy a leer porque las están viendo. Les voy a contar. Generalmente, vivo en Valdivia. Valdivia es una ciudad donde llueve mucho. Quienes han estado acá, yo creo que han visto que acá llueve. Y a veces cuando me toca por ejemplo, me toca ir a clase o tengo que salir desde mi casa en la mañana temprano, generalmente lo que yo hago es que en la noche veo las noticias y veo el tiempo. No sé por qué, aunque tengo mi celular, aunque tengo el computador y todo me está informando el tiempo, igual veo el tiempo. No sé si les pasa, pero es una formación que creo que casi todos tenemos, que no importa lo que esté pasando, aparece el tiempo y todos le colocamos atención. Bueno, es un tema extraño, pero ocurre. Entonces, es un tema de análisis y probablemente ahí se paguen buenas franjas comerciales, es un tema. Pero adicional a eso, también reviso mi celular y más encima en la mañana, cuando me levanto, abro la puerta y saco la manito para ver si es un poco de frío o si siento frío. ¿Para qué hago eso? Hago eso para entender si va a llover o no. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Después digo, hoy día tengo una reunión que es un poquito formal. Y como la reunión es un poco formal, con esa información yo digo, bueno, en realidad ahora que va a llover un poco, hace un poco de frío, me tengo que poner mi terno, mi corbata y algo para abrigarme y llevar mi paraguas. Y yo tomé esa decisión y ahora me voy a la reunión. Entonces, cuando uno habla de Big Data y habla de la lógica del Big Data, uno dice, ¿cómo las máquinas deberían pensar o actuar? Bueno, acá estamos. Primero sienten, sensan el entorno, luego piensan, toman alguna decisión, despliegan opciones y finalmente actúan. Las máquinas no actúan solas. A veces nosotros, por ejemplo, les decimos, con esta información vamos a tomar tal actuación.
Entonces la lógica del Big Data nos muestra un poco de que la data nos ayuda a tomar decisiones. Nosotros hemos querido entrenar a las máquinas con esta misma lógica. Así que más o menos eso vamos a entender como Big Data. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Big Data e inteligencia artificial son temas que van bastante unidos. La inteligencia artificial la vamos a entender como la forma que tienen las máquinas para resolver estos problemas y apoyarnos en la toma de decisiones. Hay distintos tipos de inteligencia artificial. Yo solamente les voy a mostrar esto que está acá, no lo vamos a desarrollar para nada completo. Les voy a contar que hay inteligencia artificial que llamamos inteligencia artificial dura, en la que nosotros pensamos y soñamos que las máquinas van a tomar sus propias decisiones, van a hablar con nosotros, nos van a ayudar a decidir, y si alguien es fanático de los cómics, va a pensar en el asistente que tiene nuestro amigo Iron Man, por ejemplo, y claro, eso es inteligencia artificial, pero hoy día no estamos tan cercanos a eso, estamos avanzando hacia eso. Así que inteligencia artificial también la podemos encontrar como la inteligencia artificial blanda, que son herramientas para la toma de decisiones, donde efectivamente las máquinas buscan una mejor respuesta que nosotros no podemos entender. Simplemente ahí para no aburrirlos mucho. Vamos a tocar otro tema. Como hemos estado hablando, como el tema de hoy es hablar acerca de los desastres naturales, les voy a comentar que existe algo que nosotros vamos a conocer como los ODS, que son algunas metas que se fijan, en realidad son 17 metas, las vamos a poder comentar al final. Simplemente les voy a contar que cuando estuve conversando con Omar y estuvimos viendo temas de desastres naturales, surgieron varios documentos o varios trabajos vinculados a esto, y estos ODS, que son escenarios posibles para el 2030, objetivos que se fijan los países para el desarrollo, hablan acerca de que la prevención de los desastres naturales obedece a temas como erradicar la pobreza, la lucha contra el hambre, la buena salud, la innovación en infraestructura, las ciudades, comunidades sostenibles, lucha contra el cambio climático, la flora y fauna, acuática y terrestre, por ejemplo. En relación a eso, bueno, tenemos elementos vinculados bien relevantes, como por ejemplo, proteger los ecosistemas relacionados con el agua, aumentar la urbanización sostenible, inclusiva planificada, incorporar medidas relativas al cambio climático. Todos estos elementos, por ejemplo, también fomentar la resiliencia y reducción de vulnerabilidad ante efectos extremos, nos permiten trabajar tratando de disminuir el riesgo en función de posibles desastres que nos pudiesen ocurrir. Y la economía. ¿Qué tiene que ver la economía? Les voy a contar qué tiene que ver la economía con algunas experiencias que hemos desarrollado en la universidad. Por ejemplo, acá les voy a presentar a don Vasily Leontiev. Él es un premio Nobel. En el año 72-73, creo que fue 72, se ganó el premio Nobel con algo que desarrolló que se llama matriz insumo-producto. Concepto que hemos trabajado con el decano de la Facultad de Ciencia Económica y con el profesor René Reyes de la Universidad de Los Lagos desde hace varios años. Yo me sumé al equipo de ellos aproximadamente hace 4 o 5 años. Ellos llevan como 20 años trabajando. ¿Y de qué se trata esto? Imaginemos que nosotros tenemos una empresa y en esa empresa tenemos nuestra contabilidad. Si nosotros tenemos la contabilidad de una empresa, podemos entender tanto las entradas como las salidas y podemos hacer estimaciones y ver cómo nos va, etc. En una región, la contabilidad tan detalladamente no existe. Entonces, imaginemos ahora que somos capaces de tener la contabilidad de una región en una herramienta. ¿En qué herramienta? En una matriz. Si nosotros logramos pasar la contabilidad a una región, por ejemplo, cuánto el sector silvoagropecuario le vende al turismo, cuánto turismo le compra el sector silvoagropecuario, o cuánto, por ejemplo, el sector de las comunicaciones le vende a otro sector y esto otro le compra, etc. Nosotros podemos hacer cosas tan maravillosas como entender cuál es el empleo que se relaciona a estos sectores, cuál es el Producto Interno Bruto de estos sectores, cómo defino el valor agregado de estos sectores, y acá viene el tema de resiliencia. Investigaciones que está haciendo el profesor Miranda permiten, por ejemplo, colocar un vector dentro de esta matriz y decir, ¿qué pasará si ocurre un riesgo sísmico? ¿Qué pasará si ocurre, por ejemplo, un terremoto? Y eso nosotros lo podemos proyectar dentro de la matriz y podemos estimar cuántos empleos se afectan. Podemos decir qué sectores productivos son los que requieren más inversión. Esa información, esas metodologías matemáticas las tenemos. Lo que necesitamos son datos para poblar estas matrices.
Llevamos 30 años trabajando en esto. Yo 4 o 5, como les conté. Así que el know-how existe en la universidad y esto ya lo estamos haciendo. Después les vamos a contar un poco cuáles son los resultados de esto que hemos hecho. Es un poco la economía, pero no solo eso. Por ejemplo, acá hay dos PIB, el Producto Interno Bruto de la Comuna de La Unión y el Producto Interno Bruto de la Comuna de Payaco. Y si se dan cuenta en estos PIB, nosotros hemos armado unas rectas de regresión que nos muestran cuál es la tendencia del PIB. Producto Interno Bruto, o sea, lo que produce en un año estas economías. Ah, pero si se dieron cuenta, apareció algo acá. Dice Comuna de La Unión, dice Comuna de Payaco. Les voy a contar que el PIB a nivel nacional está definido a nivel de región. Es lo más pequeñito que se llega en Chile a definir el PIB, por nuestro Banco Central. Lo que hemos hecho durante estos últimos años es que gracias a algunos trabajos hechos con el profesor Miranda y con el profesor René Reyes de la Universidad de los Lagos, hemos logrado determinar con unos métodos de cálculo el PIB a nivel de comuna. Y podemos ahora obtener datos de proyecciones de cómo en cada comuna se mueve el Producto Interno Bruto. Así, con esta información, podemos incluso, cambiando ciertas variables, entender cómo afectaría, no sé, por ejemplo, la marea roja. Por ejemplo, algún evento volcánico. Y esto ya lo hemos hecho. El profesor Miranda desarrolló, con el profesor Reyes, desarrollaron algunos temas, por ejemplo, viendo el impacto de la marea roja y cuántos empleos se podrían ver afectados. Y hemos tenido bastante buenos resultados. Los datos están, la tecnología está, y hay trabajo en economía en el que podemos aportar y prever lo que ocurre con métodos de simulación bastante avanzados. Bueno, economía, ¿y qué tiene que ver el bienestar social? Les voy a contar 3 ejemplos, bien sencillos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos una fotografía que habla de contaminación. Nosotros podemos decir que la contaminación también es un tema de desastre natural. Esto es un trabajo de título, además de una publicación que salió el año pasado, 2019, nuestra alumna Paulina Galloso, que gracias a una pasantía que hizo en Estados Unidos, nos permitió luego desarrollar estos temas. Y lo que hicimos acá fue prospectar económicamente cuánto dinero nos podría costar tener calefacción eléctrica, y simulamos escenarios de futuro. Empezamos a imaginar el futuro, pero con números. La gracia de este estudio es que nos permitió procesar datos y abordar varios de estos ODS: erradicación de la pobreza, buena salud, ciudad sostenible, lucha contra el cambio climático, flora y fauna terrestre. Bueno, quizá ahí me fui un poquito positivo con eso. Pero la gracia de este estudio es que nosotros tenemos, por ejemplo, en la universidad, junto con el trabajo de los profesores como Lorenzo Reyes, Lorenzo Reyes o Eduardo Larrucea, investigaciones aplicadas a entender la contaminación en la región. Tenemos modelos con los que hemos estado trabajando. Bueno, les aprovecho de contar que soy parte de un centro de investigación que se llama InventWatch, que es un centro de tecnologías de energía en innovación, y nuestro leitmotiv es tratar de apoyar a la comunidad y eso. Hemos generado buenos datos, estos datos están disponibles, pero necesitamos más información, más datos, para mejorar nuestros modelos. Energía, tema 1. Salud. El año 2019 también, estoy mostrando el trabajo en lo más reciente. El año 2019 nos preguntamos, ¿qué ocurre en nuestro hospital regional, en el lugar donde llega la gente a atenderse cuando hay emergencia? ¿Cuándo necesitamos tener más gente disponible? Así que hicimos algunos cruces de datos. Lo que ustedes ven ahí es una matriz de correlación. Los colores rojitos muestran cuando las variables son más parecidas. Nosotros tomamos muchas variables y las cruzamos. Por ejemplo, la oscilación térmica, temperatura máxima, mínima, el ozono, las partículas MP10, M.25, la humedad relativa, las precipitaciones. Y luego tomamos esta información y la cruzamos. Creamos un árbol de decisión, creamos algo de probabilidades que se llama valles ingenuos, y finalmente terminamos modelando con una red neuronal. No contábamos con tantos datos porque utilizamos datos públicos y nuestra red neuronal tuvo un rendimiento bien bajito, un 60% para acertar. Pero lo que logramos fue una muy buena experiencia y entendemos que en ciertas épocas del año se necesita más gente, claramente porque hay un aumento de enfermedad. Y esto lo podemos predecir un año antes. Y podemos incluso decir qué días se podría producir esto. Así que es bien interesante y esto nos permitió entender un poco. Y bueno, como este alumno es un alumno de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, el foco de esta tesis también era mejorar los indicadores o hacer una propuesta de indicadores.
Así que por el tema de salud, no solo es lo único en lo que se está trabajando en la universidad, estos son los temas que conocemos directamente, pero por ahí está. Lo interesante de esto es que esto también genera procesamiento de datos, nos faltan datos, necesitamos más datos para mejorar los modelos. Siguiente tema, riesgo sísmico, y qué bueno que nombramos el tema de las viviendas como si hubiésemos estado súper coordinados. Desde hace bastante tiempo, el profesor Jorge Alvial, y bueno, también estuvo presente el profesor Juan Carlos Miranda, realizando algunas encuestas para poder validar, por ejemplo, algunos criterios de vulnerabilidad sísmica. Imaginen ustedes que ustedes viven en una casa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuán seguros creen que se sienten? Eso de la seguridad es un tema súper potente. La persona tiene una forma de valorar el riesgo. Y si ustedes le preguntan a un experto ahora, a una persona que es consultor o que entiende temas sísmicos, y le dicen, ¿cuán seguro está esa otra persona? Entonces, parece que las dos cosas no son lo mismo. Y efectivamente era una apreciación que nosotros teníamos, y lo que nos interesaba era entender cómo apreciaba un experto el riesgo sísmico de una casa y cómo lo apreciaba también la persona que vivía en la casa. Lo que hicimos fue hacer encuestas, hay como 160 encuestas, tanto para expertos como para personas que viven en su casa. Se hizo un levantamiento en distintos tipos de sitios que daban seguridad, más o menos seguridad, y se determinaron cosas como, por ejemplo, en general, las personas, las que viven en las casas sin ser expertas, le dan mucho mayor ponderación al riesgo ante un sismo en función al estado de conservación de su vivienda. Un experto dice, no, lo más importante es la calidad estructural. Son temas interesantes de evaluar, interesantes de ver, porque nos podrían permitir prever eventos futuros. Bueno, necesitamos más datos, necesitamos más encuestas y necesitamos mantener estos datos actualizados, y en realidad estas cosas se están haciendo en la universidad y ahí tenemos otro modelo. ¿Qué cosa es Big Data? ¿Cómo lo podemos usar? Imaginen que somos capaces de colectar información de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Imaginen que tenemos una herramienta que cada vez que aparece una noticia en Estados Unidos la graba, cada vez que aparece una noticia en Arabia Saudita la graba, cada vez que aparece una noticia en Europa la graba, y eso lo hace cada 15 minutos. También en Chile, cada 15 minutos, desde el año, por ejemplo, 2015 a la fecha, o 2010 si ustedes quieren a la fecha. Eso sería impresionante, porque podríamos empezar a entender qué está ocurriendo en el mundo en tiempo real, o tener un histórico de lo que ocurre en el mundo. Bueno, esas herramientas existen y ya están disponibles, y les cuento que este proyecto se llama Proyecto GEDEL, y el Proyecto GEDEL lo que hace es que es una base gigante que censa el mundo. Me permite hacer varias cosas, yo les voy a contar solo una. Lo que hay acá, lo que están viendo en la pantalla, se llama tono. Cuando, por ejemplo, en inteligencia artificial yo quiero entender lo que habla una persona, yo puedo entender si la persona habla en sentido positivo o negativo. O sea, si la persona me dice ciertas frases, cruzándolas, yo puedo decir que su tono es positivo o su tono es negativo. Más bien o menos bien. Ahora, de acuerdo al tono o de acuerdo a lo que habla, yo le puedo preguntar a la base de datos GEDEL, por ejemplo, lo que ocupamos acá fue, le preguntamos a la base de datos en tiempo real, ayer a las 2:30 de la noche, para tener un dato activo, mostrárselo hoy día, ¿cuál es el nivel de cooperación a nivel económico que está dando, que China podría estar dando a Chile? Y lo que hicimos fue consultar a 540 millones de registros, 540 millones de registros, a través de un modelo que se llama Google BigQuery, que es una plataforma en Google que nos permite hacer en tiempo real a base de datos inmensa. Y lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que estamos viendo tonos, y si se dan cuenta, cuando pasa sobre el cero, la cooperación internacional es positiva, y cuando está bajo el cero, la cooperación internacional es negativa. Ahora, esta es la punta del iceberg, porque la gracia de esto es que nosotros podemos, por ejemplo, vincular esto con otro tipo de riesgo y entender en realidad lo que está ocurriendo. Esto se ocupa para anticipar desastres, tanto en temas económicos, tanto en temas militares, tanto en temas de pandemia, lo que ustedes quieran. Por primera vez en la historia tenemos una herramienta que nos está censando a todo el mundo en tiempo real. Bueno, acá hay una consulta. Esto también lo hemos trabajado en algunos trabajos de título, nos ganamos un premio el año 2018 con la Asociación de Bancos, contando un poquito de esto. Ha sido espectacular el trabajo que hemos podido hacer en la universidad. Bueno, Big Data regional. Ya queda poquito, estamos casi en las últimas. La propuesta es que para cumplir estos ODS,
para poder apoyar el desarrollo regional, necesitamos de alguna manera disponer de los datos. Los datos existen, Servicio de Impuestos Internos, hay organismos de la ONEMI que también publican datos, hay datos por todos lados, datos hay. Les voy a contar que un estudio de IBM dice que desde el año, que el 90% de los datos que hoy día estamos usando se generaron a partir del año 2016. A ver, 2016, 90% de los datos. Eso es impresionante. La velocidad con la que generamos datos es impresionante. El tema es que tenemos que tenerlo en algún lado. Y para eso nosotros postulamos como universidad que requerimos un Big Data a nivel regional. ¿Para qué? Para que investigadores en energía, en salud, en riesgo sísmico, etcétera, en varios otros más que aporten a estos ODS, puedan hacer estos estudios y puedan ser usados por la comunidad. Estos estudios, en realidad la idea es que generen mejor abundamiento económico y productivo y nos prepare ante ciertos tipos de riesgos. Y quiero terminar muy rápidamente con una cosa en la decisión. Ahora, los datos, la inteligencia artificial y las herramientas y todo esto que les hemos estado contando, nos colocan ante un pequeño dilema. Miren, les voy a pedir que imaginemos algo. Me voy a tomar unos minutos, ¿no? Imaginen, dejen toda la presentación en un ladito y concéntrense ahora. Algunos, si están muy motivados, cierren los ojos. Les voy a pedir que imaginen que hay un automóvil y que ese automóvil está en una carretera. Y por alguna razón, el automóvil no se puede detener. No hay ninguna forma de detenerlo. La inercia, los frenos, lo que sea. El tema es que esa carretera tiene dos vías y no hay ninguna otra opción que pasar por una u otra. El tema es que por una vía va una señora de edad, en sus últimos años de vida, una abuelita que está caminando despacito. Y por el otro lado va una niña joven. Yo diría incluso en etapa fértil, así joven. La pregunta es, si ustedes estuvieran manejando ese auto y tuviesen que salvar a uno u otro, a mis alumnos les digo atropellar, pero acá digo salvar, para bajar un poco el nivel de estrés, tuviesen que salvar a una u otra, a la abuelita o a la niña. La pregunta es, ¿a quién salvarían? Esta pregunta la hemos hecho en clase tantas veces. Y mis alumnos me dicen, profesor, yo salvaría a la niña. Además, algunos alumnos me dicen, y si es bonita, con mayor razón. Yo le digo, bueno, está bien. Pues. Y la respuesta, ¿por qué? Entonces mi alumno me dice, bueno, es que generalmente la niña podría ella, no sé, quizá tener hijos, aportar a la sociedad, y como la abuelita está en sus últimas etapas de la vida, bueno, ahí hay que tomar una decisión. Después le digo, oiga, ¿y si la abuelita fuera su abuelita? Entonces el alumno me dice, no, pues entonces salvo a la abuelita. Entonces cuando nosotros le preguntamos eso a una persona, aparece un concepto que se llama utilitarismo, y por eso coloco acá a Jeremy Bentham, que es el padre del utilitarismo. Él habla de la felicidad, del mayor bien de la felicidad. Es una forma de tomar una decisión, no es ni buena ni mala, hay mucho trabajo filosófico detrás de esto. Ahora cambiemos el tema. Ese auto no tiene una persona, ese auto tiene una computadora que lo maneja. Ese auto funciona por algoritmos. Esos algoritmos los creamos nosotros. Si nosotros como seres humanos no sabemos claramente cómo tomar esta decisión y se le estamos entregando una máquina, ¿cómo vamos a pensar que la máquina puede tomar esta decisión? Esta paradoja es bien compleja para decir, ¿y para qué cuenta esto tan volado? Porque no es tan volado. Miren, si nosotros que tenemos que tomar decisiones, imaginemos algo, imaginemos que apareció una pandemia a nivel mundial. Coloquémosle un nombre a esta pandemia. A ver, la podemos llamar COVID-19. Y hizo algo que no nos imaginamos, hizo que la gente se tuviese que quedar en las casas. Imaginemos que pasa eso. Y que la gente no puede salir y implementamos cuarentena a nivel mundial. Miren lo que estoy diciendo, o sea, una cosa muy, muy extrema. Y lo que va a ocurrir es que muchas personas no van a poder recibir recursos porque por este desastre, entonces no tienen cómo trabajar. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un algoritmo, y este algoritmo va a decir a quién le vamos a entregar financiamiento y a quién no le vamos a entregar financiamiento. Si el algoritmo funciona con inteligencia artificial y nosotros no tenemos el control de eso, y la inteligencia artificial se equivoca, ¿por qué esta decisión no es distinta a atropellar a la abuelita o atropellar a la niña? No es tan distinta. Entonces, hay una responsabilidad inmensa en esto de los datos y en la toma de decisiones.
y en el uso de la inteligencia artificial. Por eso, como universidad, como región, necesitamos datos para probar, validar y aportar al desarrollo de todo. Y como dijo el doctor Spock en la ira de Khan el año 1982, la necesidad de la mayoría pesa más que la necesidad de unos pocos. Y esa sería la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Me pasé unos minutos. Ya. Bien. Los vamos a dejar invitados a que hagan sus preguntas en el chat. Valentina nos va a ayudar con alguna lectura y eso. Valentina, ¿tenemos algunas? Sí, la primera la preguntaron haciendo referencia a cómo es la relación entre el gobierno y la organización. ¿Cómo es la relación entre el gobierno? Esa cosa. Bueno, hay que dar una No sé si se interpretación de la referían al pregunta bien ambigua. estudio, Sí. Mira, Quizás desde era para mí o no, no sé. sí, dale, don Pedro, dale. No, bueno, hoy día existen distintas iniciativas y lo decía al principio desde el gobierno, nosotros administramos mucha información desde las distintas carteras. Hay información que tiene bienes nacionales, por ejemplo, de los terrenos, información del Ministerio de Vivienda en relación a los programas, a lo que mencionaba también de Smart City, cómo se va construyendo la ciudad, el Ministerio de Obras Públicas. El gobierno es un actor protagonista siempre en todos estos temas. Por eso me imagino un poco la invitación a que participara también. Y existe un laboratorio de gobierno también que canaliza las distintas iniciativas. Y este trabajo de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre cruza esta información, cruza todas estas variables. La ONEMI es el organismo encargado también de articular este trabajo y mucha información, mucho análisis de datos surge de la información que hoy día administra el gobierno por las distintas carteras que yo antes señalaba, por el desarrollo de la ciudad, del territorio, el vínculo de esto en la expansión de la ciudad, el plan regulador, todo al final tiene relación con la administración de la información y el rol que cumple el gobierno es eso, es también ir proyectando, ir cruzando esta información y creo que por ahí contesto en parte si la pregunta estaba dirigida hacia mí. No sé si alguien más puede aportar algo más. Yo, Luis, también brevemente apoyar lo que acaba de mencionar el Seremi en relación a que hoy día se está integrando mucho este tema del análisis masivo de datos para la toma de decisiones en algunas entidades estratégicas del Estado. Ya más, hablemos aquí más de Estado que de gobierno. Sobre todo en los modelamientos futuros frente a determinadas amenazas y el riesgo asociado. Nosotros en ONEMI tenemos un visor que está hecho en base a inteligencia artificial, que se llama Visor GRD, del cual en la página de ONEMI existe también un link al cual ustedes pueden acceder. El link es Visor Ciudadano, y en donde podemos hacer algún tipo de prospección de los riesgos que hay en distintos sectores del país donde nosotros podamos visitar. Por ejemplo, vamos al borde costero y desde el smartphone podemos hacer una modelación frente a una potencial inundación por tsunami, y vamos a cruzar la información que existe de las zonas de seguridad, la norma internacional, cuál sería la afectación, cantidad de personas más o menos afectadas. Entonces se está integrando súper el tema del data. Eso, Luis. Perfecto. Valentina, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay varias preguntas. Tenemos, ¿en la región existe alguna iniciativa y o grupo que reúna investigadores de IA, ML, DL con la finalidad de conversar sobre el tema y desarrollar proyectos sobre este? Anótense aquí, armémoslo ahora. Mira, les comento que con el tema de inteligencia artificial y Big Data
con el decano Miranda nosotros hemos trabajado desde hace bastante tiempo, no necesariamente en el mismo tema. Empezamos a trabajar en 2011 con vigilancia tecnológica, que es evaluar prospectivamente lo que podría ocurrir analizando el entorno. Trabajamos en sectores lácteos y hemos trabajado en varios temas, pero efectivamente no tenemos un grupo consolidado en la región, así que súper bien para que lo podamos ver más adelante y dejen sus correitos y podemos conversar y crear otra reunión. Genial y espectacular. Otra pregunta. ¿Existe alguna aplicación o caso real de aplicación de Big Data o inteligencia artificial con impacto para la comunidad? Claro que sí. Creo que Omar contó una y, bueno, voy a contarles otra, pero esta es como una primicia, no sé si contarla. Bueno, no es tan primicia. Les comento que cuando el Estado toma decisiones, las hace basadas en ciertas como líneas de orientaciones y esas tienen que ser independientes del gobierno de turno. A esas se les definen como políticas públicas, que definen, por ejemplo, que esta región tiene una orientación al turismo, tiene una orientación a industrias creativas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para fomento, que es el tema de inversión, se está trabajando también en una política pública que lo que va a orientar es la definición de cómo se asignan los recursos de la mejor forma posible. Siempre son escasos los recursos, así que hay que asignarlos. Así que aquí nombro de nuevo a nuestro decano Juan Carlos Miranda de Economía, estamos trabajando en la propuesta de la estudio para la política de fomento. Llevamos casi un año trabajando en esto. Y si nos preguntan aplicación de Big Data e inteligencia artificial, claro que sí. Hemos recopilado competencias o datos ¿han visto varias tesis? Varias de estas tesis tienen que ver con análisis de la región y del entorno. Hemos estado aplicando técnicas de Big Data, técnicas de inteligencia artificial, simplemente para entender cuál es el tema productivo de la región. Esperamos que a fin de año vamos a publicar estos resultados, pero el impacto real es que vamos a proponer una política para el fomento de la región basado en datos. Lo anterior se podía hacer basado en percepciones. Ahora tenemos percepciones más datos. Así que efectivamente, si nos preguntan si hay algo que se esté haciendo en la región con Big Data e inteligencia artificial aplicado, efectivamente sí. ¿Con resultados tangibles? Sí. ¿Que nos tiene orgullosos? Sí. Bueno, eso aparte, eso no lo preguntaron, pero gracias a eso. Decano Miranda, ¿quiere comentar algo? No, Lucha, lo has dicho todo. Solo felicitarte y un desafío para los amigos del gobierno. Está la capacidad, está la inteligencia, lo único que falta es hacer este joint, esta unión y tener más datos al servicio de la comunidad y de la sociedad, toda, que lo está demandando y lo está necesitando. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Sí, tenemos. El problema de la inexistencia de datos, ¿de qué forma, a tu juicio, podría abordarse? Y complementando esto mismo, ¿cómo abordarlo desde los territorios de menor escala? Bueno, aquí podemos contar dos cosas. Uno, primero que hay que distinguir. No es que no existan datos, sí, existen. Y como yo les contaba, el 90% se han generado del año 2016. Estamos generando datos por todos lados. Lo que no tenemos es un concentrador de estos datos, que podría ser como un hub de datos, para que los podamos usar tanto investigadores como sector productivo, inversores, que les interesa mucho colocar sus lucas sus recursos económicos, donde haya más claridad en la toma de decisiones. Por ejemplo, no sé, pues si hubiese algún riesgo de desastre natural, cuál podría ser el impacto en la economía o si nos podemos recuperar, bueno, ahí están los datos. Entonces, eso nos falta. ¿Cómo llegar a lugares de menor, por ejemplo, las comunas? Nosotros le mostramos el ejemplo del PIB. Hemos calculado el Producto Interno Bruto y algunos datos económicos de comunas. Ejecutamos un proyecto que por razones económicas, nosotros somos académicos y tratamos de basarnos en proyectos para poder movernos. Nosotros levantamos datos solamente de 6 comunas en la región. Y de esas 6 comunas tenemos claramente cómo se mueve el PIB, cómo se mueve el empleo, cuáles son sus empresas, e incluso determinamos algo bien potente que se llama la productividad total de factores. Es decir, cómo es su productividad, pero a nivel comunal solo en 6. Y tenemos esos datos. Eso lo hicimos por un mandato del gobierno regional, con la Corporación Regional de Desarrollo, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de los Lagos. Fue un trabajo más o menos de un año y esos datos están. Ahora, necesitamos que esos datos se sigan alimentando, necesitamos llegar a más comunes. Entonces, esa información
como nos preguntan, hay, pero hay que compilarla en algún lado. Por eso apostamos por un Big Data regional, y creo que la primera pregunta de un colega, si había un grupo, es que armémoslo, eso es importantísimo. Colocamos las competencias y el expertise que hemos generado desde el 2011, el 12 a la fecha. ¿No? Eso. Tenemos otra pregunta. ¿Existen iniciativas conjuntas para regiones como Maule, Higgins y Metropolitana y así poder fomentar actividades económicas como por ejemplo la actividad vitivinícola? Bueno, les quiero comentar que a nivel de academia algunas cosas estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos unas tesistas trabajando en temas vitivinícolas con analítica de datos para poder mejorar la prospección de temas de vino. Pero estamos apoyando desde la academia. Ahora, ese know-how que se está generando claramente es transferible a la región. Nuevamente son los datos. Tuvimos la oportunidad de que una vitivinícola en el norte nos facilitara datos para eso. Ahora, les quiero comentar que algo parecido con eso, con el tema, los voy a nombrar porque los invité y me dijeron que iban a aparecer por acá. La empresa Saesa nos ha tenido bastante confianza y ha trabajado con varios de nuestros alumnos. Ya por ejemplo, terminamos un trabajo de título en pregrado y ahora tenemos a una alumna en posgrado haciendo algo con ellos. Lo que hicimos primero fue tomar datos en los sistemas de transmisión. Los sistemas eléctricos tienen transmisión, distribución y generación. Se genera la electricidad, se transmite a larga distancia y se distribuye en las ciudades, por ejemplo. Analizamos la transmisión. Lo importante de la transmisión es que, por ejemplo, si un enlace eléctrico se corta en transmisión, podríamos dejar afuera una ciudad completa sin energía. Eso es relevante. Ese es como el tema potente. Ahora, imaginen cómo se mantiene eso. Eso se mantiene porque son muy buenos ingenieros los que trabajan en Saesa y están generalmente mirando, revisando y todo. Pero hasta cuando llegamos como universidad no tenían algún método de data que les permitiera decir, oye, ¿dónde vamos a tener que ir a revisar antes de que se produzca una falla? Así que les conseguimos todos los datos. Primero no sabíamos qué datos conseguir, así que nos pasaron de todo. Conseguimos información acerca del crecimiento de los árboles, del territorio, clima, humedad, fallas antiguas, todo lo que pudimos. Y creamos un modelito que se basaba en probabilidades. Utilizamos valles ingenuos para predecir inicialmente dónde podía producirse una falla. Logramos una predicción con los datos que teníamos, que en realidad no eran tantos, bien malita, 50%. 50 que se producían, 50 que no, casi como la moneda. Después avanzamos un poquito, llegamos a unas redes neuronales, siempre hacia adelante, 60%. Llegamos cerca al 70% más o menos, que tampoco es tan bueno, pero cuando entregamos estos resultados, en Saesa nos dijeron, oye, pero es que está súper bien, porque aun cuando eso no es tan bueno, ya tenemos una herramienta para mandar una cuadrilla a revisar antes que se produzca un corte y dejar, por ejemplo, a Corral, que es una de nuestras comunas, sin energía. Entonces, aplicando inteligencia artificial a los datos, podemos predecir eventos que podrían generar catástrofes, por ejemplo, en el tema de energía eléctrica. Y ahora estamos con un alumno trabajando yo le digo robot, porque estamos trabajando en un software que lo que va a hacer es que cuando se produzca un corte, nosotros vamos a analizar y le vamos a pedir una inteligencia artificial, porque esto es así, cuáles switch tiene que levantar para poder abastecer de energía a un sector. O sea, en función a la capacidad que tiene disponible en un momento dado. O sea, ahora lo que hemos hecho es que hicimos un levantamiento y estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial, que en realidad es un software basado en Q-Learning, que, bueno, para los que escuchan ahí saben de qué se trata, algunos que les gusta la IA, para que aprenda solito y decida qué cosas levantar. Entonces, efectivamente hay iniciativas conjuntas, hay iniciativas con la empresa privada y cosas como esa. Gracias. Eso más o menos. Tenemos ¿cuántos datos requerimos para calibrar estos modelos o en cuánto tiempo se encuentran listos estos algoritmos? Bueno, en realidad, miren, la cantidad de datos, eso es como más o menos relativo. En realidad tiene que ver con el entendimiento del problema en muchos casos. ¿Cuántos datos requerimos? Nosotros pensamos que los datos que estamos generando hoy día son como suficientes. Si el problema que tenemos es que no los tenemos disponibles. Eso es el tema, para partir. Así bien sencillo. Creo que coordinación, el gran desafío que tiene el Estado con la empresa privada, con la academia, y este repositorio de Big Data nos permitiría mejorar nuestros modelos muy rápidamente.
En relación a la anticipación y respuesta ante los desastres, ¿existe alguna temática o problemática regional que necesita el uso de inteligencia artificial y que sea de gran interés, pero que todavía no se ha podido resolver? Don Omar, ¿usted cree que es el hombre para esta respuesta? Sí, estaba esperando preguntas yo, ansioso. La verdad que son hartos los desafíos al respecto. Me hago cargo también de las palabras que dijo el profesor Juan. Este es un constante desafío, temas tecnológicos con el tema del servicio público. No tenemos que dejar de lado este escenario, sobre todo el actual que estamos viviendo con la pandemia, donde el tema tecnológico se ha visto fortalecido y nos hemos puesto más dependientes. De hecho, por ahí hay algunos que postulan que la pirámide antigua de Maslow ha surgido algún tipo de modificación en base a que las primeras necesidades o motivaciones ya no son tan fisiológicas, sino son más tecnológicas. Y es verdad, a veces uno mira y es verdad. Los grandes desafíos, bueno, uno inmediatamente piensa en estos desafíos de desastres por impacto, ¿ya? Nos ha pasado a lo largo de mi experiencia, uno inmediatamente lo primero que piensa es terremoto, tsunami, por un tema de impacto, de mega desastre ya a nivel de catástrofe. Pero el trabajo comunitario que hoy día hemos estado haciendo, en donde también hemos estado ahí trabajando muy de la mano con el CEREMI y con todos los actores principales del Estado que prestan servicio en la plataforma regional hoy día constituida, directamente con la comunidad, que en el fondo es a quienes nosotros nos debemos, y también nosotros como NEMI, ellos han priorizado más estos eventos recurrentes, que, por ejemplo, cortes de camino. Aquí está también está el director de Sternageomin, está don Carlitos Johnson, remociones en masa, y la gente prioriza este tipo de emergencias, de eventos que se pueden transformar en desastres, en catástrofes, porque muchas veces son recurrentes, ya son recurrentes y no como por ejemplo un terremoto, o sea, pueden pasar años y aquí de hecho no hemos tenido un sismo de gran envergadura después del 60, aquí me refiero en nuestra zona, ¿ya? Son estos eventos recurrentes y es ahí donde hoy día estamos tratando de enfocar nuestros esfuerzos, en estas cositas más pequeñas, pero que de alguna manera son acumulativas y generan, ¿cierto?, que el status quo de nuestras comunidades muchas veces se vea bastante afectado. Inundaciones pequeñitas a veces, pero que son recurrentes también, comunidades que quedan aislados, vienen a varios sectores, por ejemplo, Cerro Yancacura, en la comuna de La Unión, que es un lugar que está muy, muy aislado, muy vulnerable, que llueve un poquito, se inunda, quedan aislados 2 o 3 días, entonces por ahí va un poquito nuestro esfuerzo y donde yo creo que pudiesen existir modelaciones en base a este input de datos para más o menos ver cuáles serían como las vías más rápidas de entregar una mejor respuesta al momento de tener que dar una solución y que sea definitiva, que no sean parche. Súper. Creo que esta es la última pregunta. ¿Existe la posibilidad de evaluar riesgo de enfermedades zoonóticas, para la región? Por ejemplo, fiebre aftosa en ganado bovino. Oye, qué buena la pregunta. Y, ¿sabes? Les comento que hemos estado conversando con la gente de agronomía. No falta conversar con la gente veterinaria, qué bueno que apareció algo por ahí. Hay temas donde efectivamente sí. Agricultura de precisión, temas de enfermedad en ganado, efectivamente. Tenemos que recuperar los datos y aplicar algunas técnicas de análisis. Y sí, pensamos que es súper importante esto de tener un punto común de encuentro. Así que vuelvo a apostar por el Big Data regional y creo que les voy a enviar un correíto aquí para que si alguien está interesado acá en la región en ver el tema, se lo estoy enviando todo. Podemos contactarnos y preparar alguna reunión de trabajo más adelante. Claramente nuestro equipo de la NEMI ahí está súper vinculado y podría ser un aporte de desarrollo para la región. Valentina, yo creo que ya estamos como por la hora, son las 12. Sí. Bueno, primero muchas gracias a todos los asistentes, los panelistas y quienes nos acompañaron. Esperemos que no sea la última vez que nos podamos reunir y logremos desarrollar este tema de los datos, que las decisiones basadas en datos no es el futuro, es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es más. Don Omar, si quiere las últimas palabritas, ahí estamos. Ahí sí, agradecer la invitación, agradecer también las preguntas, la participación y invitarlos nuevamente a ser parte de esta instancia que es Piloto en Chile,
la plataforma regional. Tenemos un mes, un poquito más de un mes recién creada, y de los trabajos que en realidad hoy día estamos realizando. Esta cuestión de los desastres, de las catástrofes, como efecto dominó, en el fondo, de afectación que no nos imaginamos, y a todos. Todas las líneas de proceso y las cadenas de distribución se ven afectadas, lo principal, las personas. Por lo tanto, hacer esa invitación. Está ahí, bueno, contigo, Luis, mi contacto. Por favor, quienes necesiten contactarse conmigo, información respectiva de estos nuevos paradigmas que se están abriendo y trabajando por nuestra institución, me contactan sin ningún problema y a lo que necesiten, ya, a vuestro servicio. Eso, estimado Luis. Ya, entonces les vamos a enviar un correo a todos los asistentes con los datos también, y sería todo. Muchas gracias por su asistencia, que tengan súper buen día. Nos vemos. Bien. Chao, Omar. Chao, Valentina. Chao, Luis. Chao. Bueno, Chao.